Buenos días nuevamente, gracias por continuar con nosotros. Jorge Velado, presidente del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, está con nosotros esta mañana tras las duras declaraciones del diputado Edwin Zamora en contra de Ernesto Mason y más aún en contra del expresidente Francisco Flores. Arena habló de espionaje, habló de que estaba siendo víctima de un espionaje. Vamos a darle la bienvenida a el presidente del COENA, Jorge Velado. Vamos a hablar, por supuesto, de eso, pero también queremos hablar sobre lo que sucedió recientemente en la Asamblea Legislativa, la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas, esta posición que ya ha sentado de alguna manera la Sala de lo Constitucional, que prácticamente está mandando a elegir nuevamente. Vamos a hablar de varios temas, por supuesto. Vamos a hablar sobre lo que ha denunciado de alguna manera también el Partido Arena. Amenazas a muerte, dijo, al candidato presidencial del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Vamos a ver cuáles son la base o los argumentos que se tienen sobre esto. Don Jorge, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Romeo, buenos días, un saludo a todo el pueblo salvadoreño. Don Jorge, quiero comenzar con este tema para evacuarlo, ¿no? A ver, ¿por qué Arena habla de espionaje en torno a estas declaraciones muy fuertes que dio el diputado Edwin Zamora en contra de Ernesto Mason y en contra del expresidente Francisco Flores, que es el asesor de campaña del candidato presidencial del Partido Arena? Bueno, muy sencillo, Romeo, porque es decir, es la grabación de una conversación que se da en un ambiente privado, como lo ha comentado ya el diputado Zamora, en la cual pues no se supone que deberían de haber habido grabadoras sino que más bien lo que ha habido es un espionaje, porque esa grabación es una grabación que no tiene, digamos, la aprobación de las personas que estaban hablando ahí. Obviamente, sí. Entonces, ahora, lo interesante de esto... ¿Pero espionaje vía teléfono o alguien introdujo una grabadora? No lo sé, eso no lo pudiera saber. ¿Usted tiene idea de cómo pudo haber sucedido esto? No tengo idea. Pero lo que sí tengo claro es que obviamente esto sucede precisamente en momentos en que hay que levantar así como cortinitas de humo, ¿verdad? Una, porque el día lunes, Arena, nosotros damos a conocer los resultados de la última encuesta, que si bien es cierto es una encuesta de consumo interno, pero al consultarnos los medios de comunicación, nosotros la mostramos, en donde coincide, aquí lo tengo, ¿verdad? Que el doctor Norman Quijano está bastantes puntos arriba de su segundo contrincante, que es el profesor Sánchez Serén, tanto en simpatía partidaria como también en simulación a la hora del voto, y a alguna gente pues no le conviene de que Arena esté dando este tipo de información, y por otro lado tampoco les conviene que se esté hablando... Que no es la primera vez que Arena da a conocer, digamos, o los partidos, ¿no? En términos generales, dan a conocer este tipo de estudios internos, ¿verdad? Sí, pero coincide que cada vez que Arena va a mostrar que su posición está firme, que va mejorando, siempre suceden este tipo de cuestiones. Igual le quieren echar una cortina de humo a la inconstitucionalidad que cometen el día de ayer, jueves, en la madrugada, en la Asamblea Legislativa, cuando los diputados vuelven a elegir a 2 de los 3 magistrados que en algún momento ellos eligieron y que la Corte Suprema de Justicia dijo que eran inconstitucionales. Claro. Entonces, hay que reconocer, Romeo, que hay alguna gente que este tipo de cosas no les gusta que estén en los medios, y lo que quieren es taparlo con otra cuestión que no estoy diciendo que lo que ha dicho y la forma que lo ha dicho Edwin Zamora es correcta. ¿No? Ahora, don Jorge, ¿hay pruebas o es una intuición de ustedes? ¿Esta fue una persona que estaba en reunión con Edwin Zamora, la que puso una grabadora probablemente, o la que traicionó la amistad de Edwin Zamora? No lo sé, eso habría que preguntarle a Edwin. Edwin está haciendo sus averiguaciones propias, como me lo comentó ayer. Yo no creo que haya sido la persona que estaba con él. Aparentemente Edwin no me ha dicho con quién estaba en ese momento, pero él dice que había una persona y que esa persona es una persona de su entera confianza, que él más bien cree de que le pusieron una grabadora. ¿Y esto fue en su oficina esta? No sé, no me lo dijo, no me lo dijo, pero pareciera que es en un lugar cerrado por el eco que tiene la grabación, ¿verdad? Y la otra cosa es que es una grabación que no se presenta completa, sino que se va como pedaceando, ¿verdad? Salen unos pedazos, ayer salen otros, probablemente hoy saldrán otros, pero sí es una cuestión seria, pues, porque
si están hablando de no hacer campaña sucia, hasta han hecho un decreto el día de ayer jueves en la madrugada diciendo de que no se puede hacer una campaña en contra de un candidato y para colmo de males dice a un aspirante, lo cual es pues totalmente ridículo, ¿verdad? Que Arena no se sumó a ese decreto, ¿no? Jamás nos íbamos a sumar Ahora a un puede decreto. hacer uso de ese decreto el partido Arena si quiere, digo, porque hay de alguna manera Pero una especie de, es una cosa diferente. de violentación a la privacidad de lo que es en el ese señor caso Zamora. tendríamos que hacer uso, o el diputado Zamora debería hacer uso pues de las instancias Usted ha conversado legales. con él, supongo, Yo he don conversado Jorge. con él el día ¿Cuál de fue el ayer. ánimo de esa conversación? ¿Es para pedirle explicaciones como presidente del COENA o él se acercó a conversar con usted? El día de ayer, Ernesto Mason y Eli habían acordado una reunión el día de ayer y Edwin me pidió que si los podía acompañar. En ese momento yo no sabía que ellos ya habían acordado una reunión. Eso fue antier que me lo dijo y ayer nos reunimos los tres. Edwin Zamora primero se disculpó por las palabras, las expresiones, digamos, soeces que había utilizado en contra de Ernesto, que por cierto ya se había disculpado también a través de su cuenta de Twitter, igual que lo hizo anoche después, o ayer en la tarde después de que apareció las otras declaraciones. Y luego ellos, entre ellos dos hablaron de cuáles eran las cuestiones que para Edwin le parecían que no habían sido correctas en la actuación de Ernesto, y también Ernesto pues le hizo verlas. Al final de cuentas... ¿Usted estuvo más o menos como testigo de esa reunión? No, yo estuve como presidente del partido participando activamente en la reunión, pero lo bueno de esto es que mi conclusión y la conclusión de ellos es que aquí ha habido también una mala percepción, ¿verdad? Tanto por el lado de Edwin como también por el lado de Ernesto, han percibido a la otra persona o han concluido algunas cuestiones que no son ciertas y que también hay más cuestiones que los unen que los separan. Y la principal de ellas es ayudarle al doctor Norman Quijano que el próximo 2 de febrero gane las elecciones y se convierta en el próximo presidente del Salvador. Quiero nada más hacer 2 o 3 preguntas más sobre este tema, don Jorge. Uno de ellos, espionaje de parte de quién. ¿Ustedes están especulando realmente o tienen ya algunos elementos de juicio para decir, señores, aquí está metido? Porque incluso ayer algunos miembros del partido Arena hablaban del OIE, ¿no? De Organismo de Inteligencia del Estado, hablaban de eso precisamente. Y acusaban particularmente a un partido político, a un movimiento de estar detrás de todo esto. Digo, ¿esto es especulación o ustedes de verdad están siguiendo una investigación para determinar cómo se filtró esta grabación realmente? Mire, nosotros desde hace bastantes meses atrás hemos venido haciéndole seguimiento a algunas acciones. Por ejemplo, en las cuentas de Twitter. En las cuentas de Twitter, cuando usted tiene un experto, el experto le puede decir cuál es la relación que tiene cada cuenta, es decir, con quién tiene esa comunicación frecuente. Y cuando usted ve, por ejemplo, esa cuenta que fue la que saca la información de las expresiones de Edwin Zamora sobre Ernesto Mason. Está hablando de la cuenta del Broso. Exactamente. Cuando usted ve la cuenta del Broso, usted se da cuenta perfectamente con quién interactúa, quiénes son sus seguidores, a quién sigue. Y usted lo que encuentra ahí es una coincidencia bien grande, que esa cuenta con quien más se relaciona es con el grupo que está atrás de Unidad. Ahora, ¿será porque él es un miembro de Unidad o porque él es un miembro de Gana? Eso yo no lo puedo saber, porque además, lastimosamente, la cobardía de Broso y de algunos otros que no tienen el valor de poner y firmar su nombre. Yo mi Twitter lo manejo yo lo pongo mi nombre, yo no tengo un Twitter falso. Si voy a poner algo, lo pongo bajo mi responsabilidad, pero hay gente como este señor o señora o quienes sean, que lo que hacen es utilizar nombres falsos. No tienen el valor de hacerlo. ¿Qué va a pasar con Edwin Zamora? Digo, pregunto esto porque una cosa es que se haya reunido con Ernesto Mason, entiendo, a quien le pidió disculpas, según lo dijo el mismo Ernesto Mason, que aclaró la situación, pero también ayer el expresidente Francisco Flores, a través de su Twitter, porque se dijo después que era falso este Twitter, pero le pidió una explicación, dijo que incluso
¿Habría que expulsarle o que por favor diera también una disculpa, ¿no?, ante las acusaciones fuertes que tuvo contra el expresidente Francisco Flores? Bueno, yo al mediodía de ayer le pregunté directamente al expresidente Flores si él tenía una cuenta de Twitter y que si esa cuenta que había posteado la solicitud de disculpa o de expulsión era de él. Y la respuesta de él fue enfática: Jorge, yo no tengo cuenta de Twitter. Eso fue lo que él me dijo claramente. Y entiendo que también se lo dijo a algún medio de comunicación por la tarde, porque lo vi después en otros medios que circulaban de esto. Eso es lo que él me expresó a mí. Por lo tanto, yo concluyo de que esa no fue una solicitud que él estuviera haciendo. Llama mucho la atención, estamos viendo este fue el último tuit que escribió precisamente la cuenta de Francisco Flores y dice: lo menos que podemos hacer los salvadoreños nacionalistas es exigir, ¿no?, una disculpa o la renuncia de Edwin Zamora. Este tuit fue borrado después. Si no es esta cuenta de Francisco Flores, ¿por qué se borró este tuit? Bueno, me llama mucho la atención, don Jorge, también que en esta cuenta, ayer estaba revisándola y podemos ver también la cuenta de Francisco Flores interactúa con diputados del Partido Arena. Si lo podemos mostrar, por ejemplo, ahí aparece Medardo Alfaro, que es el ex alcalde de Zacatecoluca. Aparece también interactuando no es David Reyes, incluyendo a ellos también. Interactúa también otros diputados del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, refiriéndose al presidente como el expresidente Flores. Si lo vemos, Romeo, son mensajes que esas personas le envían a la supuesta cuenta del expresidente Flores, no el presidente Estos fueron Flores. Sorprendidos también y creyeron que el pudiera haber Flores... sido, incluso si a mí me mandan un mensaje a mi cuenta de Twitter de esa dirección, lo más seguro es que yo le contesto. Ahora, él lo ha dicho claramente. Ahora, que la hayan borrado, eso no me extrañaría. Si hay Rolando Alvarenga, por ejemplo, hay ¿no? cuentas falsas que las han montado precisamente esta gente que hemos hablado en nombre de, como que si fueran cuentas de gente de Arena, y ahí están. Y las utilizan incluso. ¿Por qué no la denunció antes el presidente Flores? ¿Por qué no la denunció antes esta cuenta? No tengo idea. Además que él, según me dijo a mí, nunca ha usado Twitter, según me lo dijo a mí. Porque incluso, don Jorge, en esa cuenta del presidente Francisco Flores habla muy coherentemente de temas como Selenel, ¿no? Y se posiciona sobre este tema Selenel. Entonces, una persona que esté utilizando una cuenta falsa a nombre de un expresidente de la República y que habla de temas tan delicados, me imagino yo que hace rato hubiese sido denunciada por el mismo presidente Francisco Flores. Es decir, esta persona o esta cuenta es falsa, ¿no? Y no está siendo manejada por mi persona. Han habido cuentas de Alfredo Cristiani. Han habido incluso cuentas en Facebook de Alfredo Cristiani. Y usted nunca ha oído decir al expresidente Cristiani que va a denunciar eso. Ahí han estado. Ha habido otra gente que cuando sí se ha dado cuenta ha dicho, mire, la voy a denunciar. A mí no me extrañaría que la persona que la estaba utilizando al darse cuenta probablemente la borró para que no le hicieran. Borró el tuit, pero no la cuenta. La cuenta sigue la cuenta sigue activa. Bueno. Borró el último tuit donde pedía la renuncia. Alguien dijo ayer en un tuit que habían borrado la cuenta, que había desaparecido la cuenta. No recuerdo si fue Juan Carlos Sura o alguien así, que lo leí, que lo había dicho. Pero ahora, a ver, solo para terminar. Una cosa es que haya espionaje detrás de esto, ¿no? Una cosa es que haya una actitud perversa de quien filtró esta grabación o de quien, si quiere usted utilizar el término, le puso una trampa al diputado Edwin Zamora. Perverso y cobarde. Bueno, pero más allá de eso, hay un dato interesante. Edwin Zamora revela el descontento al interior del Partido Arena y esto se suma a otros diputados del Partido Arena que han mostrado el mismo descontento, o simpatizantes y militantes, incluso y expresidentes del COENA, que han hablado sobre lo que está pasando al interior del Partido Arena. Me refiero a Walter Araujo, me refiero a Mario Acosta Huertel, me refiero, Jorge, precisamente al diputado de La Libertad, me refiero a la diputada de Santa Ana. Esto que se dijo en privado, que Edwin Zamora nunca lo hubiese dicho probablemente en público, lo dice en privado y conecta exactamente con todo lo que ha venido pasando o lo que han denunciado otros exdiputados del Partido Arena. Digo, esto de verdad deja la duda si en realidad al interior
o mejor dicho, de alguna manera para otros, certifica que al interior del partido de Arena sí hay un gran descontento de algunos liderazgos, ¿no? Bueno, Edwin Zamora hace referencia en la primera grabación que le ponen específicamente al vicepresidente de ideología, que es Ernesto Mason. Claro. Habla de que da su... Yo debo decir claramente que lo que Edwin ha hecho es una imprudencia. Se confió de alguien con que él estaba y dijo lo que dijo. Repito, es una imprudencia, es en alguna medida una falta de respeto a esas personas también. Ahora, él no está diciendo de que en el partido hay problemas, él se está refiriendo a un caso específico. Que crean problemas al interior del partido, dice. Sí, pero... Que no quieren el bien para el país, por ejemplo, o para el partido, dice. Ahora habría que ver si esa es la opinión de otras personas. Él dice, bueno, esta es la opinión de otras personas, pero no dice de quiénes, pues. No sé si después más adelante en el resto de la grabación lo dirá. Pero es una... Ahora, hay una cosa importante es, este Consejo Ejecutivo Nacional, y yo diría desde el 2009, cuando arrancamos con el expresidente Cristiani como presidente del partido, hemos sido sumamente abiertos a escuchar las opiniones de todos nuestros correligionarios, y con mayor razón las de alcaldes, diputados o dirigentes. Pues. Edwin Zamora conoce cuál es el camino para hablar de estas cuestiones, y él tiene la suficiente confianza, y la ha tenido, de hablar conmigo incluso de algunas Jorge, cosas. Y déjeme decirle esto, incluso don Jorge, perdona que le interrumpa, en la grabación él dice textualmente, yo le pedí a Jorge Velado que lo quitara, refiriéndose a Ernesto Mason. Dice que habló con usted yo ya y le ahora usted dígame si es cierto sí, que habló con usted y le pidió que quitara a Ernesto Mason. Él dice, yo ya le dije a Velado, sí, sí. Yo he escuchado a Edwin Zamora, además que lo respeto porque sé la calidad de persona que es, porque es un diputado nuestro. Claro. Y en algún momento él me expresó algunas de esas cosas, pero no de una forma soez ni vulgar, sino que me la expresó de una manera seria. ¿Le pidió que quitara a Ernesto Mason? Pues lo que me dijo es de que él consideraba de que algunas actitudes de Ernesto no eran adecuadas. No me dijo quítalo. Además, él no tendría por qué pedirme a mí que quite. Bueno, en la grabación así lo dicen, ¿eh? Yo le pedí a Jorge Velado que lo quitara. Yo ya le dije, dice, yo le dije a Velado que... pero esa, digámoslo así, esa sería la manera institucional de ver un caso como este. Y yo siempre estoy abierto a escuchar a mis colegas del Consejo Ejecutivo Nacional, a los directores departamentales, municipales, alcaldes y diputados, pero no quiere decir que porque una persona me dé su opinión, yo tengo inmediatamente que tomar una acción sobre eso. Si yo considero, obviamente platicado con la gente con que trabajo más cercano, que no debe de seguir. ¿En ningún momento usted valoró o está valorando esa petición de Edwin Zamora de separar a Ernesto Mason? No, en ningún momento lo he valorado o lo hemos valorado dentro del Consejo Ejecutivo Nacional. Don Jorge, ¿capítulo cerrado esto para ustedes? Digo, para mí es un capítulo cerrado. Porque también me quedo con la duda si el expresidente Francisco Flores está satisfecho, porque no he visto una disculpa de parte de Edwin Zamora, como supuestamente lo ha pedido el expresidente Flores, que no le hemos escuchado más que a través de esta supuesta cuenta de Twitter, en donde dice o se disculpa o que renuncia. No, pero ayer yo sí leí en la tarde, al final de la tarde, un tuit de Edwin Zamora en el cual pedía disculpas. No sé si es exactamente el mismo texto que había puesto el día anterior, y luego vi una declaración del expresidente Flores en la que decía que las expresiones vertidas por Edwin Zamora en nada van a cambiar nuestra relación. Termino para ir a la pausa. ¿Cómo queda la confianza del COENA para Edwin Zamora? Bueno, realmente yo creo que hasta las personas más sabias se equivocan. Yo creo que estamos sujetos todos los seres humanos a cometer errores, a cometer imprudencias. Yo más bien interpreto esto como un exabrupto de Edwin. Yo no creo que Edwin sea una persona que quiera dañar al partido. También no creo que sea una persona que intencionalmente quisiera dañar la imagen
de algunos de los dirigentes del partido. Yo no creo que Edwin Zamora sea una persona que va a ir a entregar una grabación de ese tipo. Quizá para no que dañarle nos en ataque. público, pero en privado sí se refiere de una manera muy fuerte y habla de las divisiones internas. ¿No? Pero no, él no habla de la división interna, él habla de una persona. Yo lo repito, me parece que él fue imprudente en haber hecho estos comentarios. Yo esperaría de que él reflexione y se dé cuenta que aun cuando puede estar con la gente en que él más confía, nunca se sabe la consecuencia que puede tener esto. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial. Gracias, don Jorge, por habernos dado su punto de vista sobre esto. Vamos a hablar sobre otros temas. Obviamente no vamos a utilizar, vamos a utilizar todo el espacio para hablar de este tema. Vendrá probablemente más tiempo, ¿no?, para analizar sobre esta situación. Es importante hablar también sobre la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas, pero también sobre estas amenazas, supuestas amenazas. Ustedes tendrán más información sobre o en contra del candidato del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, el doctor Norman Quijano, que pues se dio a conocer el día de ayer, creo, ¿no?, este tipo de amenazas. Pausa, regresamos, pero antes vamos con Carolina Mengíbar, que está dándole seguimiento a este tema del VIH. Ahora es la prueba del VIH-Sida. Es una jornada extraordinaria, tal como dijo un representante del Ministerio de Salud. Mire, todos los días usted se puede hacer la prueba, pero esta es una jornada extraordinaria para sensibilizar a la población a que se tome la prueba del VIH-Sida. Carolina, adelante. Tal como se los adelantaba, nos encontramos en la Plaza Cívica, donde hoy se realizará la prueba del VIH-Sida, una prueba gratuita que puede salvar su vida. La invitación es para que los jóvenes, las mujeres y también los hombres no dejen de realizarse esta prueba durante todo este día, donde durará la jornada de esta prueba. Para conocer más detalles me encuentro con un representante de CONACYDA, el doctor Antonio Carrillos. ¿En qué consistirá el proceso? ¿Cuánto tiempo durará? Y el explicar a la gente de que la prueba, el resultado también es confidencial. Sí, muy buenos días, estimados televidentes. Este día se va a realizar durante todo este viernes 28 de junio la 7ª jornada del Día Nacional de la Toma de la Prueba del VIH, que es un esfuerzo multisectorial, parte de la respuesta nacional ante el VIH, bajo el marco de la campaña Extiende tu brazo, cuida tu vida. Entonces vamos a estar en esta plaza y en todos los establecimientos de la red nacional del Ministerio de Salud, Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Comando de Sanidad Militar y Bienestar Magisterial, brindando acceso a las personas para que voluntariamente se acerquen a estos puntos a realizarse la prueba del VIH de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud. ¿Hasta qué hora estarán ustedes ubicados? Dentro de un momento comenzará la jornada, ya hoy a las 7 de la mañana, y se van aquí en este parque se van a tomar muestras hasta las 4 de la tarde. La persona que se acerque a realizarse la prueba tiene que esperar un lapso de 2 horas para poder recibir los resultados este mismo día. Muy bien, le agradezco mucho. Ya escuchábamos, la invitación está hecha para que usted no deje de realizarse la prueba del VIH durante toda esta jornada. Regresamos con ustedes a los estudios. Señores, estamos de regreso conversando con Jorge Velado, presidente del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Hemos hablado ya de esta situación, de estas declaraciones desafortunadas. Bueno, obviamente de Edwin Zamora, ¿no? Porque no se sabe todavía cómo es que se filtraron esas declaraciones. Pero bien, en el marco de esta situación se lanza una supuesta denuncia de amenazas a muerte al candidato presidencial del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. No faltará también aquel que diga o piense, don Jorge, que esta también es una cortina de humo que está orquestando el Partido Arena para distraer la atención sobre lo que está sucediendo con el diputado Edwin Zamora, el expresidente Francisco Flores y el mismo Ernesto Mason. Pero, ¿cuáles los datos que tienen ustedes si es que es cierto que existe una amenaza a muerte al candidato presidencial del Partido Arena? Bueno, la verdad yo no sé quién filtró la información, pero el día sábado estábamos 2 personas del partido en una reunión en San Vicente cuando la otra persona recibió una llamada de emergencia del señor ministro de Seguridad
que le urgía hablar. De Ricardo Perdomo. Sí, le urgía hablar con el candidato Norman Quijano o con alguien de su seguridad. Yo hice una llamada a alguien del COENA que acompañaba en ese momento al doctor Quijano en Metalío, en la zona de Metalío, que estaban en una actividad, y le pedí que por favor me pasara al doctor Norman Quijano. No, Norman estaba hablando, que me pasó alguien de seguridad, y entonces en ese momento la otra persona con que estábamos, que es el que había recibido la llamada, le explicó que el ministro de la Seguridad quería advertirle de algo. Y luego ellos se comunicaron. ¿Qué es lo que le dijo Ricardo Perdomo realmente a la persona que recibió la llamada? Solamente de que le urgía hablar con el doctor Norman Quijano o con su jefe de seguridad, porque lo quería alertar de una situación peligrosa para el doctor Quijano. No conozco más detalles. Pero habló, ¿habló el ministro con el candidato presidencial? Entiendo que no, que habló directamente, por lo menos en primera instancia. ¿Con uno de sus asistentes? No, con el jefe de la seguridad del doctor Quijano, porque nosotros los pusimos en ese momento en contacto. Es decir, el otro colega del COENA que estaba ahí, que es el que había recibido la llamada. Y hasta ahí, yo no conozco más detalles, solamente que entiendo que la información que le pasó es que habían capturado a un grupo de maleantes. Entiendo que entre ellos iban mareros, y que al capturar estos mareros habían encontrado un plan que indicaba de que estaban planeando un atentado contra el doctor Quijano, precisamente en la gira del fin de semana. ¿En qué captura fue? ¿Tiene idea? No sé, no tengo mayores. Okay, es más, entonces, yo me quedé hasta ahí. Esto es más serio, ¿no? Porque esto sí desvirtúa que puede hacer, a menos que el ministro de Seguridad se esté prestando para ello, para una cortina de humo, pero si la fuente es que hay que decirlo francamente, ¿no? No, yo no si creo la que fuente Ricardo es, por ejemplo, el ministro de Seguridad Pública, como usted lo acaba de revelar, entonces viene de una fuente muy creíble, porque no puede estar un ministro de Seguridad jugando a esto, a la política, a tirar cortinas de humo, etcétera. No sé si hay más detalles sobre de esta conversación, o sea, ¿qué tipo de plan se estaba orquestando según el ministro? Romeo, no tengo, como yo no hablé directamente con el ministro Perdomo, y como luego, repito... ¿No lo han tomado muy en serio usted? No, porque no, por supuesto supongo que yo sí. que ya Jorge Velado se hubiese reunido con el ministro para preguntarle, explíqueme. No, pero es que no me corresponde a mí como presidente del partido, sino más bien al candidato y a su equipo de seguridad. Ellos, por supuesto, le han dado seguimiento y han tomado las medidas de precaución para evitar que al candidato le pudiera pasar algo. Yo repito, o reafirmo, estoy seguro que el ministro de Seguridad Perdomo jamás se prestaría a hacer una cosa como esta. Y debo decirlo claramente, el ministro Perdomo, mientras fue jefe del organismo de inteligencia del Estado, él responsablemente también nos hizo ver en algunos momentos riesgos que pudieran haber alrededor de miembros del partido, de altos dirigentes, de familiares de altos Estaba dirigentes. en contacto, digamos, con dirigentes del Partido Arena, Ricardo Perdomo, para hacer ese durante estuvo como director del OIE. Y ahora lo está haciendo de nuevo, pues, y se lo agradecemos, se lo agradezco públicamente. Yo no me imaginé que esto iba a llegar a los medios de comunicación, pero le agradezco públicamente pues que tenga la deferencia de advertirnos de esto. Don Jorge, nadie se ha reunido después de esto, es decir, reciben ustedes la llamada del ministro, digo, ustedes, el jefe de seguridad del doctor Norman Quijano, recibe la llamada del ministro Ricardo Perdomo, pero no ha habido más contactos, o se ha reunido el candidato o el jefe de seguridad del doctor Norman Quijano con el ministro. No le sabría ¿Conoce decir, más detalles? No conozco más detalles. Para mí fue sorpresa. Es más, creí que era algo nuevo. Y incluso pregunté ayer y me dijeron, no, es lo mismo que del sábado pasado. Hasta ahí, es lo único que sé. Me imagino yo que el doctor Quijano y su seguridad de haber tenido contacto para conocer más detalles. Se ha reforzado la seguridad del doctor Norman Quijano, supongo. Supongo que es delicadísimo eso, ¿no? Porque puede pasarle a cualquier otro candidato o a cualquier candidato, tan solo, no por cuestiones ideológicas, sino más bien para crear zozobra, ¿no? Sí, o desestabilizar, digamos, el país, porque un atentado contra cualquiera de los 3, 4, 5 candidatos que hay, pues obviamente es una cuestión de desestabilizar el país. Elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la República, no sé cómo lo están evaluando ustedes, no votaron, se salió la fracción del Partido Arena de la Asamblea Legislativa, se retiró en su momento. Bueno, nosotros no nos podemos prestar a semejante, no sé ni cómo llamarlo, pues, a esto que han hecho, ¿verdad?
la única manera que lo puedo describir es que de nuevo un grupo de gente, un grupo de diputados de la Asamblea Legislativa se ha pasado por encima una resolución de la Sala de lo Constitucional. Y eso es ya raya. Es decir, estamos viendo claramente que en este país, si el FMLN llegase a ganar las próximas elecciones, que Dios no lo vaya a permitir, vamos a entrar en una debacle, en una total violación a la institucionalidad democrática, al Estado de Derecho, y seguramente nos llevarían por el camino que han llevado a otros países como Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Ecuador. Esta es exactamente la receta que han estado utilizando en los otros países. Lastimosamente, y ahí sí a mí me da una gran pena, que hayan otros partidos que supuestamente tienen un pensamiento, digamos, de derecha, o por lo menos un pensamiento más institucional, supuestamente más favorable hacia la institucionalidad democrática, y que vengan a votar como lo hicieron esa noche. Ahora, ¿qué es lo que no le gusta a Arena o no le gustó de esto? Porque aparentemente, en lo formal, don Jorge, aparentemente la Asamblea Legislativa cumplió con la sentencia. Digo, aparentemente cumplió con la sentencia, porque la sentencia le mandaba a elegir nuevamente a los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, y ahí está el acto, ¿no? Bueno, veamos, lo primero, Romeo, la Sala de lo Constitucional, como usted le dice, le manda a volver a elegir, pero para volver a elegir antes le está mandando criterios, o le está declarando inconstitucional la elección de esos magistrados. Segundo, usted lo acaba de decir, le da 4 criterios, y viene la Asamblea Legislativa y en una reunión de 10 minutos de la Comisión Política decide quiénes van a ir. Y lo primero que hace es, le acepta una renuncia a 2 de estos 3 magistrados, al que luego nombran de presidente y al otro señor que es del FMLN, le aceptan la renuncia. ¿La renuncia de qué? Si ellos no eran magistrados, porque la Sala de lo Constitucional había declarado inconstitucional lo que habían hecho en enero de este año. Entonces, ¿por qué le iban a recibir la renuncia? Esa fue la primera violación y esa fue la primera crítica nuestra. Simple y sencillamente, ellos no son magistrados, por lo tanto no tienen que renunciar. Ahí, francamente, debo decir que lamento mucho que el licenciado Sánchez Trejo se haya prestado a eso. Pues yo nunca me imaginé... Que en una primera instancia Arena votó por Sánchez Trejo, ¿no? Nosotros le dimos. Y luego lo segundo es que le piden que cumplan 4 requisitos: igualdad de oportunidades, es decir, que vuelva a verse la lista completa, que no se vio, que no tengan participación partidaria, o afiliación partidaria, o como le querramos llamar, y ahí estamos viendo a 2 personas, a uno que ha sido incluso asesor de Gana, y al otro señor que ha sido un miembro directo del FMLN. Estaban pidiendo que debían de hacer constar, enviar junto con la conclusión de que esas son las personas más adecuadas, lo que lo respaldaba y le daba la credibilidad que tenían, digamos, que podían llegar a ocupar ese cargo porque cumplían con los... Nada de eso se ha mandado. ¿Y hubo debate antes, digo, en donde haya participado Arena y haya dicho, mire, estos son los candidatos nuestros? Porque es natural y normal que los partidos políticos de repente hagan sus propuestas, ¿no? Sí, Arena tuvo sus propuestas en determinado momento. Nunca, porque... Bueno, de hecho, ese día nosotros habíamos hecho una publicación en varios periódicos de El Salvador, una columna grande en la que le pedíamos a la Asamblea Legislativa que se eligiera. Le agradecemos que lo hayan hecho, pero lo hicieron mal. Nosotros teníamos 3 meses, inmediatamente después que sucedió que la Sala de lo Constitucional lo declara inconstitucional, nosotros estábamos insistiendo, debemos de reunirnos, debemos de trabajar en esto, y la respuesta en la reunión de la Comisión Política, por lo que nos informaban los miembros de Arena que participan ahí, era: no se quiere hablar del tema, no se quiere hablar del tema. Entonces, los votos los tenían, solo se necesitaban 43 votos, Romeo, y ellos, de nuevo, abusando del poder que esos 43 votos le dan, han cometido de nuevo una grave infracción. Bueno, de hecho,
Yo no he leído las declaraciones completas, pero entiendo que ayer, y usted lo mencionaba, ya algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia se han manifestado abiertamente diciendo que están esperando que llegue la notificación, digamos, ¿no? Para volver a decir que eso es incorrecto. Sí, lo que ha pedido la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es que se le informe sobre la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas y que se le informe cómo es que se le dio cumplimiento a la sentencia que emitió en su momento la Corte Suprema de Justicia, en donde declaraba inconstitucional la elección de los magistrados. Así que esas 24 horas se vencen precisamente el día de hoy. Ya se vencieron en la madrugada. ¿Ya se vencieron? Digo yo, pues bueno, porque la tendría que haber emitido entonces en la madrugada, ¿no? Yo creo que la emitieron el día de ayer, más o menos como después del mediodía. Entonces tienen hasta después del mediodía para poder cumplir con esa petición de la Sala. Es claro, Romeo, y qué bueno que los televidentes lo pueden escuchar. Es claro que lo que están tratando de hacer es meter otra vez zozobra. Es decir, volvemos a lo mismo, ¿va? Distraigámonos de todos los problemas, distraigámonos de los grandes problemas de seguridad. Esta encuesta lo vuelve a decir. El problema más grande que tienen los salvadoreños es seguridad y trabajo. Y cuando oyen a un candidato de Alianza Republicana Nacionalista que está dando las soluciones de cómo va a resolver esos problemas, esta gente lo que hace es meter un montón de zozobra para que en este país el tiempo que invertimos en los medios de comunicación, en las entrevistas, en los periódicos, etcétera, vaya orientado a eso y no realmente a ver cómo solventamos los problemas grandes de este país. Muy bien, vamos a hacer de nuevo una pausa comercial. Cuando regresemos, comentarios a través de las redes sociales. Roxana Webb está lista. Volvemos. Muy buenos días nuevamente, amigos televidentes, a Romeo y a su invitado. Vamos a conocer algunos de los comentarios. Miguel López dice, ¿por qué si hoy que son oposición tienen estos problemas y no antes que eran del poder? Pregunta. Julio René dice, aún siendo de la derecha dura, me pone a dudar cuando sacan los trapos al sol. Arnoldo Enríquez dice, le pregunta, ¿qué entienden por nacionalismo? Me confunde, dice, que defienden algunos grupos que prefieren invertir en el extranjero y prefieren otra nacionalidad, olvidando al país y lo mucho que se puede invertir y desarrollar acá a pesar de la adversidad. Gio Chávez dice, pues que ya no traten de engañar, que no hay problemas, mejor enfrentarlos y que están cada vez más lejos de la presidencia, que se caen. Juan Carlos Rosendo pregunta, ¿toman en cuenta esas críticas o solo buscan callar a los críticos? Eduardo Ayala dice, la máxima romana reza, divide y vencerás. También en el Facebook del noticiero tenemos otros comentarios. Por ejemplo, Levi Sinteriano dice que la situación es crítica porque internamente se les presentan muchas dificultades que no son capaces de resolver de la mejor manera. Para las próximas elecciones presidenciales las llevan de perder. Dalia Vázquez dice, tenemos ya 5 años de campaña política, ya me aburrí por más. Dice, con el mismo huevito dicen, que poner ya aburren. Sandra Carolina Roque dice, insisto, están paranoicos, señores de Arena, acusan sin pruebas y otros no quieren ver lo del circo político que tienen dentro, las evidentes diferencias que hay al interior del partido. César de Antonio dice, Arena está siendo atacada fuertemente por el FMLN y por Saca. Es otro de los comentarios. Rafael Mejía, yo opino que Arena se ve beneficiada de las personas inocentes por su fanatismo, aún creen en sus mentiras. También Vladimir Figueroa dice, Arena es el único partido que respeta la institucionalidad del país. Lástima todo lo que se está haciendo, dice el FMLN Unidad. En Arena no hay crisis, que quede claro. Y Farbas dice, nunca van a aceptar sus errores y por eso se van a quedar viendo la segunda vuelta en casa por televisión. Regreso contigo, Romeo. Gracias, Roxana. Bueno, don Jorge, son varias preguntas, es que, por favor, vayamos respondiendo, ¿no?, a los televidentes. Tal vez una que quisiera comentar es, en Arena nosotros somos una familia, así nos hemos visto siempre, así hemos actuado siempre. Es cierto, la ropa sucia se debe lavar en casa, lastimosamente a Edwin lo han grabado, por eso insistimos que no es una cosa correcta. Sí escuchamos las críticas, si no hubiéramos escuchado las críticas, Romeo, en 3 años no nos hubiéramos convertido de nuevo en la primera fuerza política de El Salvador. Y ese es un hecho claro, y ahí están las pruebas. Arena pierde elecciones del 2009 de presidente y en el 2012
recupera más territorio de 48% de la población que gobernaba Arena, me estoy refiriendo a alcaldías, pasa a 52,5%, llegamos a tener el mayor número de diputados. 52,5% de la población de la apoyaba población. el partido Arena. No. Los alcaldes de Arena gobernaban más o menos al 48% de la población. En el 2012, con las elecciones, llegamos a gobernar el 52,5% de la población. ¿Qué porcentaje de simpatía tenía Arena entonces? No me recuerdo a la mano, no lo tengo a la mano, pero sí puedo dar esto. Aquí hay alguna información. Por ejemplo, aquí tenemos, en mayo del 2012, la simpatía por Arena estaba en el 30%. Nosotros somos el azul, el FMLN el rojo. Y ahora nosotros hemos venido subiendo y hemos llegado de tener el 30% a tener el 34%. Y el FMLN ha venido bajando de tener el 46% en febrero del 2010, ha bajado al 30%. Ahora, don Jorge, yo entiendo que después de las elecciones, usted se recuerda de esas elecciones que fueron exitosas del partido Arena antes de la presidencial, donde recuperó la mayoría de municipios, ¿no?, del área metropolitana de San Salvador. Esas son las del 2012. Sí, andaba por un 40 y tanto %. Bueno, aquí está. Si mal no recuerdo. Aquí está, aquí podemos ver mayo del 2012 ya habían pasado las elecciones, pero teníamos esto es simpatía partidaria, teníamos el 30%. Aquí en febrero del 2011 estábamos por debajo del FMLN. El FMLN vuelve a mejorar, pero ahora hay una diferencia considerable. Y eso coincide también con el histórico del simulación de voto, que simulación de voto es decirle a alguien, mire, aquí hay una papeleta, y aquí vemos de nuevo a Arena, que después de venir abajo del FMLN, se va para arriba y tiene 4 puntos de diferencia. Entonces, esto es claro, y esto por supuesto que no le gusta a la gente, pero tal vez yo quisiera contestarle al amigo que preguntó del nacionalismo. Sí, que dice, yo creo que la ¿qué pregunta... entiende por nacionalismo? Dice, cuando se van a invertir fuera de nuestro país y no en el nuestro, ¿no? Bueno, yo lo que le diría a esa persona es que esa pregunta quien se la debe de hacer es al presidente Funes, porque el presidente Funes es el que ha creado en el país inestabilidad, discordia y además ha hecho sentir a los empresarios amenazados. Cuando un empresario tiene la posibilidad de invertir en su país, obviamente le da prioridad, pero cuando un empresario no encuentra las condiciones, yo no lo puedo juzgar de que agarre su plata y se va a invertir a otro país. Pero lo interesante es que no solo es con los nacionales, es con los internacionales también, porque este país es el país con el menor índice de inversión de toda Centroamérica, y entiendo pero que las empresas internacionales, ¿qué empresas internacionales se han ido del país? Bueno, no han venido. No tengo mayores datos sobre eso. Claro que se han ido varias, pero además de eso, no han venido a invertir. Nosotros veníamos con un ritmo de inversión bonito, grande, y ahora resulta que ya no hay inversión internacional. Y eso es ¿por qué? Porque uno ve cosas como esta, ¿ve? En la percepción del efecto de la tregua con la pandilla. La gente lo que dice es, no ha disminuido, al contrario, ha subido. No se debe negociar con las pandillas, dice el 64%. O sea, la gente está preocupada cuando ve que no hay una seguridad no solo para el inversionista, para todos los salvadoreños que andan a pie. Oiga, don Jorge, aún siendo de la derecha dura, me pone en duda cuando sacan los trapos al sol, dice Julio, que hizo una pregunta a través de las redes sociales, ¿no? Esto es como queriendo decir, mire, cuando el río suena es que lleva piedra, ¿verdad? O es decir, cuando usted dice, por ejemplo, lo que sí, creo que sí, hacen mal algunos dirigentes del Partido Arena es que no lavan los trapos sucios en casa, se está refiriendo y está reconociendo usted de que sí hay, obviamente, diferencias o trapos sucios que lavar, solo que no tiene que hacerse públicamente. Precisamente mi respuesta era para el amigo que había dicho eso. Es decir, y lo decía, en el caso de Edwin, lastimosamente fue una grabación la que ha circulado, pero de igual manera yo siempre he invitado abiertamente, y lo hago de nuevo públicamente, a aquellos areneros que quieran hablar, comentar, criticar, que se acerquen a donde se tienen que acercar. No le hacen ningún bien al partido. ¿Y no es más democrático que sea ventilado públicamente esto? Porque es un instituto político, ¿no? No porque solo se está oyendo un lado de la moneda, por una parte. Y la otra es
como sucedió ayer, cuando Edwin y Ernesto se sientan y empiezan a hablar de sus diferencias, inmediatamente nos damos cuenta los tres que ellos tenían percepciones equivocadas de acciones que la otra persona había cometido. Entonces, cuando alguien llega al partido o llega al director departamental, al director municipal y le dice, mire, esto es lo que yo estoy viendo, primero repito, es bienvenida la crítica, pero también tiene la oportunidad de recibir una explicación. Sí, mira, se está haciendo por esta razón o se está dejando de hacer por esta razón. Vaya, por ejemplo, cuando hay alguna gente que ha dicho, mire, fíjese que, a mí no me gusta mucho el hecho de que Norman Quijano haya hablado tan así contundentemente sobre el tema de las pandillas. Pero mire lo que dice la población, 32% de la gente considera que Norman Quijano es el candidato más capaz para resolver el problema de la delincuencia, porque ya él empezó a hablar de eso. ¿Y qué ha propuesto en el tema de combate a la delincuencia el candidato presidencial de Arena? Bueno, además de decir que no está de acuerdo con la tregua entre las pandillas, ¿qué ha propuesto? El candidato presidencial de Arena hizo en el municipio de San Salvador una serie de acciones que incluso están recogidas en un panfleto en conjunto con el PNUD. Ahí está, incluso en la introducción, hay una parte de la introducción del representante del PNUD aquí. El doctor Quijano ha logrado recuperar zonas que se las habían tomado los delincuentes, trabajando con la comunidad y trabajando con las fuerzas de seguridad. Y por supuesto, de parte de la alcaldía, apoyando con la limpieza de las zonas verdes, la recuperación de los parques y las zonas de recreo, iluminación, cámaras, y él ha recuperado zonas que ya estaban perdidas y ahora las comunidades han vuelto a vivir ahí. Eso está recogido en un panfleto. Ese es un ejemplo de lo que se puede hacer. Se puede hacer no solo en el municipio de San Salvador, sino en una gran cantidad de municipios. Pero la participación ciudadana ha sido un eje importante que lastimosamente en el trabajo que se ha estado haciendo en los últimos años se ha despreciado. Esa es una manera. Por supuesto, en su momento, cuando esté el plan completo, lo vamos a presentar y será él. Ok, don Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado con usted, por supuesto, sobre estos temas de interés nacional, ¿no? Sin duda, son temas de interés nacional, aunque hay personas que digan, ya estamos un poco cansados de esto, ¿verdad? Sí. Pero siempre es importante ventilar estos temas de manera pública. Muchas gracias. No, muchas gracias y lástima que no tuvimos más tiempo. Me hubiera gustado comentar sobre el famoso decreto para blindar el que no se le saquen al sol algunas cuestiones que las personas que son candidatas han cometido como errores en el pasado. Pero bueno, eso lo podremos hablar en otra oportunidad. Gracias, Romero. De aquí a, además, faltan de aquí 7 a febrero meses. hay mucho tiempo para hablar sobre eso y otros temas. Muchas gracias. Vamos a hacer la pausa, regresamos.